Usted está viendo UTV, el canal universitario de la cultura. El canal que ve y escucha. Bienvenidos a Los Libros y la Vida. Soy Ramón Romero. En esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los grandes autores de América Latina, el argentino José Ingenieros. Nuestro autor nació en 1877 y murió en 1925, es decir, aproximadamente 100 años atrás de la época que nosotros estamos viviendo. Ingenieros es uno de los grandes pensadores de nuestra América. Escribió un libro muy valioso sobre criminología. Además, otro libro sobre ideas en la Argentina. Y luego, una de sus obras importantes es Nuestras fuerzas morales. Pero el día de hoy vamos a referirnos a otro trabajo suyo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el libro El hombre mediocre. José Ingenieros escribió esta obra en 1913 y es una de las obras que deben leerse. Esto es uno de esos libros que no pueden dejar de conocerse so pena de empobrecerse en el terreno de las ideas y en el terreno de los valores. Nuestro autor escribió este libro para la juventud, para los jóvenes que están iniciando su vida. Y en el libro, desde el principio, el autor contrapone dos actitudes en la vida: la actitud del hombre mediocre y la actitud del idealista. El hombre mediocre es aquel que pasa por la vida como si no hubiera pasado, que fue incapaz de dejar una huella, de construir, de hacer un aporte. Es el hombre para quien el mundo está hecho de la manera como lo recibió y va a seguir siendo de esa manera. Es el hombre que cree que de lo que se trata solamente es de subirse en una rutina, de instalarse en la rutina y gastar su vida en ella. Contrapuesto al mediocre, que es el hombre común, el hombre masa, Ingenieros va a hacer el enfoque del hombre idealista. El hombre que considera que el mundo está en constante transformación y que él mismo es parte importante en ese proceso de transformación. Es el hombre que decide ser él mismo, dejar su huella, aportar, generar ideas y generar acciones. Es el inconformista, el que no se siente bien con el mundo tal y como está y que se plantea la necesidad de transformarlo, de mejorarlo, de convertirlo en otra cosa, y que asume retos y compromisos en ese terreno. En su libro, Ingenieros va a abordar una gran diversidad de temas que tienen que ver con el hombre mediocre y su opuesto, el idealista. Nos va a hablar sobre la moral de los idealistas, sobre lo que es la mediocridad,
sobre la mediocridad intelectual, pero también nos va a hablar sobre los valores morales. Va a ser una referencia a los caracteres mediocres. Nos va a referir sobre pasiones de los mediocres, como la envidia y la psicología de los envidiosos, para cerrar con dos capítulos importantes. Uno sobre la mediocracia, el clima de mediocridad que impera en nuestras sociedades, y el clima del genio, los forjadores de ideales, los personajes que hacen que la historia avance. Ingenieros está haciendo permanente referencia a que es necesario sobreponerse a los valores y actitudes de la mediocridad, y que esos valores y actitudes de los mediocres son más bien antivalores. Uno de ellos es la hipocresía. Y voy a compartir con ustedes un texto de Ingenieros sobre ese tema, sobre la hipocresía y los hipócritas. Dice: la hipocresía es el arte de amordazar la dignidad. Ella hace enmudecer los escrúpulos en los hombres incapaces de resistir la tentación del mal. Hiela donde ella pasa todo noble germen de ideal. Cercena el entusiasmo. Los hombres rebajados por la hipocresía viven sin ensueño, ocultando sus intenciones, enmascarando sus sentimientos, dando saltos. Tienen la certidumbre íntima, aunque inconfesa, de que sus actos son indignos, vergonzosos, nocivos, ruines, irredimibles. Por eso su moral es insolvente, implica siempre una simulación. Este sentido de la hipocresía es propio y ligado en el pensamiento de Ingenieros a la actitud mediocre. El mediocre, entre otras cosas, es hipócrita y por ello resulta poco capaz de desarrollar compromisos y además incapaz de generar confianza. Como la mediocridad, Ingenieros refiere otras características de la mediocridad: la holgazanería, la indisposición intelectual, la renuncia a pensar por sí mismo, la incapacidad de tener ideales y de vivir de acuerdo a sus ideales. El mediocre no ajusta su vida a ningún patrón que no sea el de las conveniencias inmediatas, y por ello su vida va a resultar siempre empobrecida. Observen ustedes con la lectura de este texto que acabamos de hacer que se trata de un autor que nos habla con claridad y con profundidad, dos características que pocas veces logran hermanarse como lo hacen en la pluma de Ingenieros. Esa es razón suficiente para pensar que este es un texto que merece ser leído, que debe ser leído. Invitamos a los jóvenes de cualquier edad a que lo busquen, que lo encuentren, que lo lean, que lo disfruten y que lo hagan propio en sus vidas. Este fue su programa Los Libros y la Vida. Ramón Romero se despide de ustedes invitándolos a que estén con nosotros en una próxima presentación de un libro que con seguridad va a ser de su interés. Les recuerdo siempre que los libros nos cambian la vida.